finalmente terminar esta parte aquí en el libro que estamos estudiando sobre el libro de Mateo y vamos, pero no sin antes ver algunos detalles de importancia. No sé qué página están ustedes en el libro, pero quiero esa parte donde dice el ministerio en Galilea, Ajá, 161. página 161. Ahí es que vamos, Ok, precisamente. La parte perfecto. B. Entonces yo no lo tengo aquí en Kindle y no tengo página, por eso no le puedo dar referencia. Pero sí, esa parte del ministerio en Galilea, ahí nos quedamos. Nosotros ya vimos algunas cosas interesantes el miércoles pasado, donde hicimos un paréntesis para hablar de Mateo 16 y la importancia de que esto se entienda. Así que hermano, yo espero que eso haya sido de bendiciones para su vida y que lo continúe estudiando. Así vamos a hacer de vez en cuando siempre un paréntesis en cada uno de los libros, mirando algunos textos de importancia. Y Mateo tiene bastante, en lo que sí podríamos detenernos, pero hoy nos vamos a dedicar solamente a tratar de dar un redondeo general acerca de la carta y algunas cosas curiosas que tiene el libro de Mateo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos aquí a analizar esta parte de su ministerio en Galilea, Jesús comienza allí en Galilea predicando el arrepentimiento, básicamente. Así comienza, y eso es importante, mi hermano, cómo Mateo va llevando la vida de Cristo en esa manera consecutiva y creciente, por decirlo de alguna manera, porque él va hablando y escribiendo de acuerdo al tiempo en que el Señor va haciendo las cosas. Y eso para mí es un trabajo enorme y lo que hizo de manera tan perfecta para mí que realmente los apóstoles, Pablo, Pedro, tenían necesariamente, como lo hicieron Marcos y Lucas, consultar a Mateo muchas veces para poder escribir lo que ellos escribieron, para darle enseñanza a los romanos y a los griegos, cosa que es de vital importancia también para nosotros hacer lo mismo. Hermano, Mateo es un libro esencial para el estudio de la palabra de Dios. Mateo es un libro, y sépanlo, conózcanlo, es un libro que merece estudiar porque es que tiene todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo y la explicación que Pablo hace más tarde acerca de esta vida de Jesucristo y cuál es la relación de nosotros con Cristo, cómo debemos ahora de vivir al tener a Cristo aquí en la tierra, sus enseñanzas, por qué enseñó, por qué dijo esto, por qué ocurrieron todas estas cosas, todo eso debe ser tema de nosotros estar estudiando diariamente, diariamente. Y más en tiempos como esto, hermano, estamos teniendo tiempos muy difíciles. Las personas todo lo quieren rápido, se te cansan a los 15 minutos, ya eso es demasiado. Las personas no quieren pensar mucho, quieren dejar que el computador piense por ellos mismos. Necesitan un teléfono y dejar que él sea su cerebro. Y las personas hoy no saben hablar si no es con lo que tenemos en mano hoy en día. Es increíble pensar, por ejemplo, que no hace mucho tiempo nosotros memorizábamos teléfonos. Nos quedábamos con esos teléfonos uno tras otro y no eran pocos los que memorizábamos. Yo me acuerdo de teléfonos viejos, todavía que ya no están. Yo dije, wow, ¿cómo yo puedo acordarme de eso? Y no me puedo memorizar ningún teléfono nuevo. Tú me das un teléfono y de que no, apúntalo aquí porque ya se me olvida. Y sin, recordemos a aquellas personas que con los teléfonos de ruedita, ¿no? Que tenían, tú le preguntabas a uno de ellos el número de fulano y no tenían que ir y consultar. Ellos se lo sabían de memoria. Ya eso no pasa. Y es difícil que las personas pierdan realmente el interés por pensar, por analizar. Y a veces pienso que las personas que están tratando de ayudar están hablando a personas todavía mayores, que son los que más están empeñados en sentarse, escuchar y analizar. Tú ves que muy pocas personas van a los servicios o a cualquier conferencia que se den con un cuaderno para apuntar. Nadie apunta. Es preferible a veces algunos graban, pero nadie apunta. Muy pocas personas han perdido ese hábito tan importante.
Pero decir cosas como esta y que ustedes la puedan entender de que al ir a Mateo tenemos que ver cómo él lo va llevando. Primeramente habla de que en esa vida en Galilea comienza él hablando del arrepentimiento. Hay que arrepentirse. El pueblo tiene que venir nuevamente al camino de Dios. Lo va llevando con calma. ¿Quién? ¿Quién me dice eso? Lo están escuchando, pero todavía, ¿quién es él? Tiene seguidores, es un enviado de Dios. Más tarde tú vas a ver que le van a decir en el mismo capítulo 16, dime tú quién eres, danos una señal, porque es tanto lo que vienes hablando de lo que tenemos que hacer, pero no me dices quién eres. Y así Mateo va narrando todo lo que pasó con la vida de Cristo. Se llega al capítulo 5 de Mateo y se habla del Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte es importante en aclarar que no es un mapa para que nosotros podamos guiarnos en nuestro camino al cielo. No es por nuestro propio esfuerzo, sino más bien es un espejo de un creyente, como dice aquí Arturo. Nosotros realmente somos súbditos del reino de los cielos, ya que hemos sido salvos por gracia, y ese es el tema de toda la escritura, y Cristo mismo tuvo que ir presentando esa salvación de esa manera. Es triste, ¿verdad?, que todavía las personas puedan hablar de gracia, pero aún tengan que pensar que ellos tienen que hacer algo, en otras palabras, tienen que hacer obras, porque todo lo que depende de ti es obra. Y el Señor dice, no va a ser por ninguna obra de ustedes. Van a hacer lo que es correcto, van a dar testimonio de mí, van a demostrar que me han conocido por su vida, pero la salvación no es por nada que ustedes hagan. Si yo hago algo para salvarme, entonces Jesucristo se hizo innecesario. Aquí va a venir si las personas se podían salvar por ellos mismos. Nada más había que decirle que miraran al cielo y creyeran en Dios, y ya eso es suficiente. Los hombres se salvaban por ellos mismos. No, es que había que pagar un precio porque nadie más lo podía pagar. Cuando Cristo lo paga, todo se convierte en algo que tú no hiciste nada, sino que alguien pagó por ti. Esa es la gracia, así de sencilla. Por eso que el Sermón del Monte es tan importante, ver la vida del creyente, cómo debe una persona que dice creer en Dios ajustar su vida y entender de que tiene a alguien que en verdad quiere ayudarlo, que es la fortaleza de su vida, que es el Señor y Rey de su vida, que es lo que Mateo está tratando de dar a entender, presentar a Cristo como Rey. Él es el Rey, Él es quien gobierna, Él tiene todo el control, no nosotros. Luego pasa al ministerio de Judea y Jerusalén, ya se va al norte. Pasa del norte al sur. Estoy confundido, sí. Hacia el sur. Se va hacia el sur y prepara el corazón de sus discípulos para lo que allí iba a suceder. Especificando que él iba a ser crucificado. Ahora se complica la situación. Ahora va diciendo algo que ellos no querían escuchar. Es como, estábamos tan entusiasmados contigo y ahora tú me dices que vas a morir, que te van a crucificar. ¿Se acuerdan a Pedro? En ninguna manera eso te acontezca. Pedro no estaba dispuesto a entender eso. Y él explica sobre su muerte en el capítulo 20, 28. Trágica, aparentemente, pero de gran bendición y beneficio. Un acto de servicio y de vida eterna para muchos. ¿Cómo dar a entender eso cuando van a aprender a su maestro? En el que ellos habían aprendido en ese corto tiempo a confiar y ver como una luz en el camino en medio de situaciones y mundos difíciles. Ajá. Una pregunta. Cuando Pedro le dice a Jesucristo que él no le acontezca, que fallezca, entonces, ¿él lo haría en su propio juicio o fue impulsado por Satanás? Porque él le dijo, aléjate de mí, Satanás. Sí, entonces, sí. ¿Tendría el juicio de lo que hizo en esa pregunta? ¿O? Fíjate una situación.
nosotros muchas veces actuamos en nuestra humanidad. ¿Qué dice la Escritura que somos nosotros? Carne, y estamos actuando, nos dejamos muchas veces llevar por nuestra carne. Las debilidades de nuestras carnes son utilizadas muchas veces por Satanás, por nuestras emociones, nuestros aprecios que nosotros tenemos a alguien cuando lo vamos a perder. Satanás sabía que Jesucristo en cualquier momento iba a hablar de su obra, su ministerio y de su partida, y de que tenía algún momento que irse. Pues eso estaba ya para mí, en lo que yo veo, analizado, vigilado por Satanás. Y cuando Cristo dice eso, eso fue como este es el momento. ¿A quién utilizó? Al más impulsivo de todo. Explota rápidamente. Me imagino Pedro que después se tiene que arrepentir, pero ¿qué he dicho? ¿Qué dije? La humanidad nuestra muchas veces por impulso hace cosas que no queremos hacer. Y estamos nosotros como hijos de Dios para entenderlo. ¿Cómo reaccionó Cristo? No echó a Pedro fuera, sino que siguió tratando con él y entendiendo su situación. Y dijo de dónde venían sus palabras. Ese somos nosotros. Y eso va a pasar constantemente. Nosotros lo que tenemos que aprender es a saber arrepentirnos, pedir perdón a Dios, y los creyentes estar dispuestos a perdonar. Pero la actitud de Pedro es importante. Pedro no entró en una discusión ni peleó con el Señor. Ven la diferencia, ¿no? Que muchas veces nosotros, cuando somos reprendidos y de la manera en que fue reprendido, es a tratar de decir, no, pero me está malinterpretando, espérate, es que no me estás entendiendo, yo no quise decir eso, ¿cómo es que me está diciendo que yo vengo ahora en nombre de Satanás? No puede ser, Señor, entiende que no es así. O sea, Pedro entendió realmente lo que había hecho, porque había que dejar que el Señor hiciera su voluntad en todo. En todo lo que nos pasa en nuestras vidas, cuando fallamos, cuando pecamos, tenemos que dejar que sea Dios quien actúe en todo momento. Hay otras cosas, por ejemplo, en el versículo 21, ya aquí yendo a Jerusalén, ahora comienza allí con más tranquilidad a enseñar a sus discípulos, presenta el inicio de la última semana aquí. Las cosas comienzan a complicarse. Es la despedida. El Señor comienza a hablar de que estaría con ellos hasta el fin del mundo, de que ellos tendrían más adelante, como en el 28, 20-28, que comienza a hablar 28 y 16 y 20, comienza a hablar de la gran comisión, de lo que tenían que hacer ellos, y comienza a enseñarle sobre lo que él iba a padecer. Y se cumple una profecía de Zacarías 9:9 que ustedes conocen, donde se habla que el Señor vendría montado en un pollino y allí los hombres le aclamarían en su entrada triunfal. Ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía, todavía incluso estaban diciendo crucifíquenle más tarde en esa misma semana, ahí mismo horas o pocos días después, y no se acordaban de esta profecía. Era tanta la euforia porque se sentían decepcionados. ¿Cómo es posible que tú no hayas hecho nada para formar un grupo para decir, he aquí el rey? No pasó, porque ellos esperaban un rey terrenal y él era rey de una manera totalmente diferente. Iba a reinar contigo como hasta ahora lo está haciendo. Reina en nuestros corazones. Y un día vendrá por nosotros, que somos su pueblo, para ahora reinar eternamente con él, sin pecado. Y esa es la gran promesa. Los capítulos 26 y 28 tratan de la culminación de toda la profecía del Antiguo Testamento. Noten, realmente hay más de 50 citas del Antiguo Testamento que hace Mateo en su libro. Y estas citas son tomadas de la Septuaginta. La Septuaginta, que fue dada en tiempo de los Ptolomeos en honor al deseo de
Alejandro Magno, porque Alejandro Magno quería hacer la biblioteca más grande que pudiera existir, y nosotros hemos hablado muchas veces de eso. De aquí se toman, con esta traducción, donde se hizo un trabajo que ellos pensaron que lo estaban haciendo para gloria de su imperio y solamente estaban haciendo la voluntad de Dios, porque más tarde esto sería de beneficio. Hermano, y hago un paréntesis aquí importante. Noten, los hombres actúan, aún incluso pensando que están enfrentando a Dios, y finalmente ellos no saben que están haciendo las cosas para la gloria de Dios. Nosotros hoy en día, y quiero que esto nos ayude a entender, mi hermano, no podemos pararnos en el púlpito a decir abajo la ciencia, que no haya tecnología, que no. Mi hermano, va a seguir. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología que tenemos en nuestras manos para que también sirva para la expansión del Evangelio. Todo esto trae sus peligros. Nunca ha sido diferente. Todo avance que el hombre hace trae sus peligros, porque van a ser tecnología puesta en manos de personas que no aman a Dios. Pero finalmente te das cuenta de que incluso lo que tenemos en nuestras manos podemos utilizarlo para la gloria de Dios. Me preocupa un poco cuando veo creyentes que piensan que la tecnología ha llegado y al llegar lo que va a hacer es destruir el Evangelio. No, mi hermano. Esténse tranquilo, porque eso está en las manos de Dios. ¿Quién le dio las capacidades al hombre? Fíjate que no son muchos los que sobresalen. Incluso Dios es tan único en su manera de actuar que a veces personas ateas aparecen para hacer contribuciones al mundo, con un cerebro increíble, magnífico, para demostrarle al mundo de que ni tú ni yo nos gobernamos. Él controla a todas sus criaturas. El hombre no se gobierna, sino que todo está en las manos de Dios. Y esto, mi hermano, lo que hay que entender es que me guste a mí o no, Dios hace con sus criaturas lo que Él quiere. De que a veces Dios hace cosas conmigo que me entristecen y no me siento bien. Mi hermano, aprendan a no culpar a nadie. Esto es difícil de aprender. El Sermón del Monte es fantástico para ver cosas ahí que nos ayudan. No se trata de culpar a nadie, sino dejar que Dios maneje mi vida en medio de lo que Él ha puesto. Y cuando yo me salgo de ahí para querer imponer mi forma de actuar, las cosas van a caminar como aquel que camina fuera del riel. Un tren tiene que caminar en esos dos rieles. Si se sale de ahí, no puede caminar. Y nosotros somos ese tren que no podemos salirnos de ese camino. Tan pronto nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, todo comienza a ser un desastre. Que valga, mi hermano, estos paréntesis que hacemos aquí muchas veces para que nosotros podamos ver cómo Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Ahí en Jerusalén, en los capítulos 26 y 28, se trata de la culminación de toda la profecía del Antiguo Testamento, por lo cual vino el Salvador. Eso hace Mateo. Si ven lo importante del libro de Mateo, es que te habla de todo. Pero es importante entender de que Mateo tenía que hacer esto porque estaba hablando a los judíos, los que conocían supuestamente el Antiguo Testamento, porque esa era su norma de vida y su guía. En el capítulo 28, 16 al 20, aquí viene la gran comisión. Y dejó el Señor, luego de resucitar, para sus apóstoles fueran a todo el mundo predicando el Evangelio, bautizándolo a los creyentes y haciendo discípulos, parte importante. Vayan, prediquen el Evangelio, bautizándolo, que sería simplemente diciéndole, he aquí un hijo de Dios. Pero
no te puedes quedar ahí, es hacer discípulos. El Evangelio tiene la responsabilidad de ser llevado por personas que quieran sentarse con alguien a trabajar. No es solamente decir, ya le dije, lo invité a la iglesia, le dije que viniera. No vino. Y además yo tengo una cantidad de tratados que voy y los reparto en las esquinas y ya yo estoy evangelizando. No estás evangelizando. Porque eso no fue lo que el Señor te dijo. El Señor te dijo, siéntate, pregunta, habla, conversa. Más bien tú puedes estar evangelizando si tú vas en un avión o en algún viaje largo en el bus y te sienta alguien ahí y tú tomas tu Biblia para leer y él te pregunte lo que está pasando, es una oportunidad para entonces tú hablarle de Cristo. Tú comienzas a hablarle del Señor y comienzas a decirle lo que tú piensas, y si tú ves que tal vez se comienza a molestar o lo que sea, tú tienes que mantener la calma del Señor. Nunca entres en una discusión con personas que muchas veces quieren contender, pero predica el Evangelio. Y a veces las personas que más te discuten, que más pelean contigo, son los que tú más tarde vas a ver arrepentido. Tú nunca sabes lo que el Señor está haciendo, solamente predica, enseña. Y si te da la oportunidad, dice, te voy a dar mi teléfono para que nos sigamos comunicando. Eso pasa, eso puede pasar muchas veces. Pues hazlo. Comunícate con esa persona, llámala y predica el Evangelio, porque a eso hemos sido llamados, para ser discípulos. Y eso sin importar, el término aquí, a las naciones, está sacando al pueblo judío de su núcleo, de su único lugar, donde ellos piensan que ellos eran los únicos en el mundo. Triste situación, ¿no? Y que a través de ellos nadie, si no es a través de ellos, nadie podría ser salvo. Muchos posiblemente creyeron eso. Aunque hay referencia de que muchos judíos decían que eso no podía ser porque no lo encontraban ni siquiera en sus propias escrituras. Pero es tan fácil yo hacerme nacionalista y creerme lo máximo en el mundo y lo preferido por Dios, cosa que pasa muchas veces con iglesias. Basta solamente con ver a un testigo de Jehová, incluso a un adventista. Ellos hacen un énfasis en su iglesia, en su grupo local, como lo último que ha llegado para iluminar al mundo. Y por eso siempre tienen que ir detrás de un profeta. Siempre tiene que haber un profeta mayor, alguien a quien seguir. Porque si somos diferentes y algo que Dios ha traído nuevo al mundo, pues entonces tenemos que tener un profeta. Y ese profeta tiene que traer palabras nuevas. Es increíble, ¿no? Pero así pasa. Así sucede. Eso es lo que tenemos cuando en verdad lo que el Señor dice, vayan y prediquen a todas las naciones. Mi hermano, el Señor no va a ver allí el nombre de una iglesia. El Señor va a ver creyentes, hijos de Dios salvados. Eso es lo que Él va a ver. Y la verdad que haya en sus corazones, el empeño de ellos querer conocer la verdad. Eso es lo que está haciendo aquí Mateo, llevándole a ellos a sacarlo de una denominación, porque era una denominación en el mundo. Nosotros somos únicos aquí. No, vamos a predicarle a todas las naciones y enseñándole que guarden todas sus palabras hasta que Él vuelva. Para eso llamó a Pablo. Pablo, hay muchas cosas que posiblemente no se entiendan y tú eres la persona. Pero cree que el Señor vio a Pablo de último momento y dijo, wow, pero este hombre me puede ayudar, déjame llamarlo. No, es que Pablo estaba en el plan de Dios. Le dio las capacidades, ¿para qué? Para conocer varios idiomas. Lo hizo aprender. Lo hizo conocer la ley de una manera extraordinaria. Le puso un celo por esa ley que hasta perseguía a los cristianos. Hasta que el Señor le llama y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? La obra del Señor trabajando a pesar de nosotros no ver lo que Él está haciendo. ¿Sabe qué me hace dormir tranquilo a mí? En medio de todo lo que tenemos ahora actualmente. Que Dios está en control y que todo de lo que está pasando finalmente va a ser para que su obra se haga. Y Él va a guardar los suyos.
Cuando tú te pones a ver, eso es lo importante de ver la historia, el mundo no ha sido diferente. En cada etapa el hombre ha pensado lo mismo que usted y yo estamos pensando ahora. Ahora sí es verdad que ya el Señor tendrá que venir porque esto se destruyó, esto ya no aguanta más, la venida del Señor está cerca. Y todavía después de eso tenemos 600 años, 700 años que sigue el mundo viviendo. Pero decían lo mismo. Porque el mundo va a ser así hasta que el Señor venga. Y los hombres seguirán en su avance y en su rebeldía contra Dios. Una Ajá. pregunta. Sí. Pablo, porque el Señor se le apareció a Pablo, ¿verdad? Ajá. Yendo a Damasco. ¿Qué fue lo que Pablo miraría que lo hizo, el Señor hizo cambiar de parecer? Porque ya ve que él perseguía a los cristianos. Entonces, Pablo tuvo una visión, el Señor le mostró una Sí. visión. Lo que dice el mismo pasaje del Señor. Él iba camino a perseguir la iglesia con toda su gente. Prende. Y de repente el caballo, lo que dice, cae al cielo y ve al Señor. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Eso es lo que pasa. Quedó sin vista. Y quedó, exacto, quedó sin ver. Ujú. Y él tuvo que mandarlo donde Ananías, ¿no? Exactamente. Para que fuera. Y allí él iba a decir las últimas de las cosas que iban a pasar en su vida. Y lo importante es ver a Pablo, que cuando aquello pasa, Pablo dice algo importantísimo que usted y yo deberíamos copiar. Y fue, ¿qué quieres que yo haga? Ujú. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el Señor nos llama, la pregunta es esa. Y tú sabes que eso es un indicativo de un creyente que ha nacido de nuevo. La inquietud de, ¿y qué hago yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para el Señor? Y procura hacer algo para el Señor. Y se comienza a preocupar por los dones. Porque el llamado es así. Otra cosa que quería decir, entonces eso viene siendo como cuando yo vivía en Halland, yo conocí a un muchacho que era ya de Progreso, creo que varias veces yo he comentado aquí. Él, pues Progreso era maluco, pues. Y cuando él llegó aquí, yo llegué aquí, yo lo vi Maluco. diferente. O sea, él era muy malo allá, nomás decían su nombre de él y todo. Eso es lo que no, hace tiempo que no oí esa palabra. Y entonces yo lo conocí aquí en el fútbol y él iba a la casa donde yo vivía y a mí me sorprendía porque él entraba creo que a las 5 de la mañana a trabajar. Él estaba hasta las 2, 3 de la mañana con nosotros leyendo la Biblia, Wow. hablando del Señor, y yo le decía a mi cuñado, de que me con mi cuñado. ¿Qué pasó con Y yo esa le persona, pregunté, no? decía, o sea, no entendía yo, o sea, no entendía el amor que él tenía ya para el sé. Señor, de estar enseñándole a unas personas sin importar el tiempo, y que él iba, no iba tan seguido, pero me sorprendía, decía, él entra a las 5 de la mañana y hasta la 1, 2 de la mañana leyéndonos la Biblia y diciéndonos muchas cosas, y yo no entendía. O sea, ahora entiendo que lo hacía pues, con todo el amor para el Señor, para que uno pudiera entender lo que el Señor quería sacarnos de esa vida pecadora. Es increíble, fíjate, ninguna persona que venga y luche por cualquier religión, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los musulmanes, ellos dan la vida, pero no es exactamente por la religión, es porque ellos piensan que al morir, ellos van a entrar a un mundo de placer inmenso si ellos lo hacen por la muerte. Directamente, así, sin esperarla, sino que ellos se adelantan haciendo alguna causa que ellos piensan que es para el mundo musulmán. Pero no todos. Están, Hay extremistas. sí, es que ellos están divididos en cuanto a lo que ellos piensan y creen, Ujú. comprende, pero al final es la misma enseñanza. Van a tener un mundo de placer al morir de aquí, dependiendo de cómo tú te comportes y cuántas cosas tú hagas. En eso ellos coinciden.
No es lo mismo el cristianismo que tú ves a una persona dándolo todo y cuando ves lo que te ofrece para este mundo es nada. Te ofrece sufrimiento. Te ofrece persecución. Y dicen, pero ¿qué cosa voy a hacer yo con esto? Es que cuando una persona es llamada, no importa lo que pueda pasar. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo podía abandonarse y diría, esto fue que tú me llamaste, mira cómo tengo yo que tirarme de aquí arriba por una ventana, corriendo. Mi vida todo el tiempo estaba en juego. Señor, ¿qué voy a hacer? No puedo, así no sigo. O me cambias esto o hasta aquí llegamos. Es que cuando el Señor te llama, a ti tú no puedes abandonar. Y hablando de Mateo, Mateo habla de eso en la bienaventuranza. Cuando son perseguidos Claro. por el Evangelio, es decir, que y cuando te vituperen por causa también Eso no es alentador. Exacto. Y el Señor sabía que eso iba a venir, por eso Él dejó escrito todas las cosas. Él sabía que que no íbamos a cansar, por eso vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Bienaventurados son si lo vituperan, lo van a vocear, le van a hacer llamar cualquier cosa, le van a decir loco, pasado de moda. ¿Tú te fijas por qué es tan diferente la vida cristiana? Es que sí, te dice, tú vas a ser coheredero con Cristo, pero... Y entonces, pero eso no es aquí, eso es ahora. Yo no lo veo. Puedes llamar a Cristo tu hermano, como tú quieras, pero aquí tienes que pasar necesidades, sufrir y que el Señor te haga lo que Él quiera contigo. Y si tienes bienes es para que tú entiendas que eso tampoco es tuyo, que es para tú compartirlo con los demás. Entonces, ¿qué cosa es que me está ofreciendo el cristianismo? No me deja ni siquiera decirme, aquí estoy yo, la gran persona, mira lo que tengo. No, porque entonces eso es vanagloria, eso es arrogancia y eso también es condenable. Pero, Señor, dame un poquito de libertad para yo sentirme bien, ¿no? Como que todo te lo cierra. Y esa es la conclusión de muchos que dicen, pero ¿qué clase de Dios ustedes sirven? Y dice, mira, eso es lo asombroso, que a pesar de entender que Dios es así, que así Dios nos lleva, que no nos ofrece nada de este mundo, incluso nos enseña a no amar las cosas de este mundo, aún así nosotros estamos deseando servirle a Él. ¿Cómo pasa eso? Porque nuestra vida ahora está pensando no en esta tierra, sino en otro lugar. Porque nuestro camino, nuestra vida no es de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, dice un texto. Y esa es la vida del creyente, la gran diferencia a todas las demás religiones. Todas prometen. Hay promesa. Incluso es lamentable que dentro del cristianismo eso esté pasando. Que están enseñando cosas que no enseña la Escritura, pero forzan los textos, forzan la palabra para que digan lo que ellos quieren y darse así una oportunidad para utilizar a Cristo como nuestro libertador y ahora yo vivir como yo quiera. Que utilizan la gracia para luego hacerse los graciosos. Vivir como quieran. ¿Ven la diferencia? Mateo, palabras de claves o ideas características, ¿están ahí todavía en esa parte del libro? Sí, tenemos tiempo todavía. Aquí hay algunas cosas interesantes. Mateo es el evangelio de la iglesia. Es el único que menciona la iglesia. Interesante. ¿Eso es nuevo para ustedes? ¿O ya lo sabían? De los evangelios, es Mateo el único que menciona la iglesia. ¿Qué cosa tan extraña? Y lo hace, ¿para qué? Para decir, iglesia amada, ustedes son lo máximo, no saben cómo las amo. Ustedes no van a pasar necesidades aquí para nada, ni problema. Tan pronto ustedes me conozcan, eso va a ser una comunidad de amor, porque yo les prometo que así va a ser. Voy a estar con ustedes. Es increíble. En el capítulo 18 habla para disciplinar. Y en los capítulos 16, como hemos visto en ese capítulo, habla para dar instrucciones a sus discípulos de qué cosas ellos ahora tenían que hacer. O sea, vamos a trabajar.
La iglesia estaba para trabajar en el reino de Dios. Y se lo dice a los judíos. ¿Quieren ustedes ser una congregación? ¿Saben a qué Dios nos está llamando a todos? A ir a predicar a todas las naciones, a hablarle de Cristo. A eso están llamados ustedes como judíos. Para Pedro incluso fue difícil. Pero en un momento no quería. Porque él todavía tenía sus convicciones de que somos nosotros, los judíos, nada más. ¿Se acuerdan de eso? Y Pablo tuvo que reprenderle, ¿no? Pero el Señor va trabajando con todos nosotros, como trabajó con Pedro, de la misma manera. La iglesia está llamada a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándole y discipulándolo. Y discipular es el problema. Mi hermano, ¿usted creen que es fácil discipular a seres humanos? ¿Creen que es fácil? ¿Ustedes creen que nosotros somos fáciles, incluyéndome a mí? Cuando decimos, ay, yo soy todo un pan, ahí es que yo cojo miedo. Porque es que ya le está convencido de que él es un ser humano único y ha aprendido tanto en la vida. Pero aprendí yo, por mí. ¿Dónde está el Señor? Caminen, vayan, pero yo voy a estar con ustedes. ¿Por qué el Señor le promete eso? Porque sabía que no nos puede dejar solo a nosotros. No lo haríamos bien. Lo dañaríamos. Tenían que estar sus instrucciones y tenía que estar el Espíritu de Dios viviendo en nosotros para indicarnos por dónde. ¿Cómo eso pasa? Cuando tú escudriñas la palabra del Señor, la escuchas, la analiza, el Espíritu Santo utiliza lo que tú has aprendido para guiarte. ¿Qué hace el creyente? Lo mismo que hace Pablo. El que Dios ha transformado busca conocer de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El no creyente que quiere venir, se sienta en una iglesia a decir yo soy el mejor, no estudia. No quiere estudiar, y si estudia y analiza algún texto es para contender y decir yo sé más que ustedes. Y al final eso no trabaja. Porque para que podamos recibir instrucciones del Espíritu de Dios, tenemos nosotros como hijos de Dios que humillarnos ante Él, vivir para Él y dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo sí dirige a los suyos. Pero entiéndanme, a los suyos lo hace. Ni tampoco está para que le pidamos, oh Espíritu Santo, contéstame esta petición ahora. No se le pide al Espíritu Santo. No lo veo en la Escritura. Sin embargo, la iglesia lo está haciendo. Hoy la iglesia hace lo que quiere. Todo el mundo hace lo que quiere. Y si tú le dices no es así, pelean contigo como fiera. No le importa si tienen argumentos o no, pero discuten. Y piensan que levantando la voz y ellos tienen razón. Pues imagínense para Mateo dar a entender esto a un pueblo que estaba allá arriba. Todo lo que Mateo enseña es para bajarlo. No era fácil. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Es que lo está piando de lo más alto. Y ahí va a venir resistencia obligatoriamente. Es que todo el que venía a Cristo era porque el Señor lo llamaba. Y cuando Dios llama, vienen. Pero ya tenían las instrucciones de Mateo. Solamente así. Todos los judíos que se convirtieron no podían venir por ellos. Porque ya ellos estaban desde su nacimiento creyéndose que en verdad tenían el cielo ganado y que eran una raza única y especial. Sin embargo, tienen que ir a predicar a todas las naciones. Mateo es el Evangelio del Reino de Dios. El trasfondo de estas palabras es interesante rápidamente mirándolo aquí
en el tiempo que tenemos. Y eso, hay una lista aquí grande que ustedes podrían analizar en su casa. Cuando nosotros vemos sobre las enseñanzas de Jesús, las 2 etapas del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas 2 etapas? Exacto. ¿Cómo se puede explicar eso? Las 2 etapas. Nosotros estamos aquí evangelizando. Y luego la cosecha. Por eso él ilustra todo lo que es el reino de Dios. Donde incluso en Mateo 13, 47 al 50 habla de la parábola de la red. ¿Se acuerdan de esa parábola de la red? Donde se hace separación entre uno y uno. Se coge de todo, pero se separan. Vamos a estar caminando mientras estemos aquí en esta tierra entre todos. Vamos a estar padeciendo lo mismo que padece el peor de los incrédulos muchas veces, pero confiado en el Señor y feliz. Hermano, ¿no es verdad que no estamos padeciendo todo lo que los gobiernos hoy decidan hacer bueno o malo? ¿Qué pasará si usted está confiando, para hablar de un tema actual, que usted tenga su dinerito allí, tenga planes, voy a comprar esto, lo estoy ahorrando, y que venga el banco, quebró, ya no hay dinero? ¿Usted sabe el pánico que hay ahora mismo con eso que se está sonando? La gente quiere entrar y sacar los 25 pesos que tienen ahí. Dice, no, pero son 25, no importa. Pero estos son míos. Antes que pase. ¿Lo está usted pasando o no? Todos pasan lo que pasan los demás, aún siendo creyentes. Ahora, ¿cuál es la actitud en medio de un mundo que tú no sabes lo que va a pasar? Descansa en el Señor. ¿Es eso ser negligente? ¿Es eso ser poco preocupado, poco responsable? No, eso no lo es. Señor, ¿qué tengo que hacer? Si tú ves que no hay de otra y tú tienes que hacer lo posible para ir a sacar ese dinero, Señor, que seas tú. O como ponen un ejemplo de alguien que hizo eso, fue a sacar su dinero del banco y sabía a alguien vigilándolo y lo atracó. Eso es un problema. Hay que estar vigilando porque mucha gente sabe que mucha gente vaya a buscar su dinero y que facilito. Lo consiguió facilito. Tú lo estás asegurando, te lo llevas a tu casa para ponerlo debajo del colchón y cuando no llegó a estar debajo del colchón. Y cuidado con tu vida. Entonces, tranquilo. Si se pierde, tú sabrás, Señor. Nunca estés alarmado, porque Dios sabe que eso está pasando. Y si tú eres sabio, sabrás cómo hacerlo. Si hay que hacerlo, que Dios te indique. Pero si tú vas, hay que sacarlo, porque hay que sacarlo, lo que va a pasar. Ya tú tienes un problema con Dios. Porque tú estás desesperado, angustiado. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a explotar y esto se va a cerrar todo. Entonces sí es verdad. ¿Y cómo no vamos a hacer? O sea, así no vayas. Mejor déjalo ahí. ¿Me doy a entender? Porque Dios te quiere calmado, confiando en Él. Y haz lo que tienes que hacer y diciendo, Señor, tú sabrás lo que tengo que hacer. Ayúdame a ser diligente en medio de todo esto. Muéstrame cómo hacerlo, pero voy a dormir tranquilo hoy. Y ese es el asunto, mi hermano, y puede pasar de todo y entender la situación. Los hermanos también se pueden desesperar, pero hay que darles instrucciones. Esas enseñanzas tú las encuentras en esos versos que aquí están en el libro, ustedes la analizan, la van mirando y sería bueno para, como siempre digo, para estudio. Mateo es el evangelio de los discursos, es otra parte importante. Al final de esta lista aquí se habla de eso. Sobre la enseñanza del Señor tiene una prominencia especial en este evangelio y registra el contenido de varios discursos importantes y específicos en este libro de Mateo. Es que Mateo es un libro magnífico. ¿Ustedes creen que ese sermón del monte es la guía del creyente? Es una guía.
saca este sermón del monte y tú dices, wow, pero espérate, ¿qué hago? Cuando este sermón del monte aparece, es un mundo de esperanza para el creyente. Ahora sabe qué hacer, cómo guiarse en medio de lo que Dios ha dicho sin violentar todo lo anteriormente dicho en la ley, porque es parte de ese mismo concepto de lo que es Dios y su santidad. ¿Y cómo debo yo ahora vivir para agradar al Señor? Por eso es que siempre decimos que vivir bajo la gracia no es minimizar tu vida y decir ya Cristo lo hizo por mí, ahora dejo aquello, dijo lo otro. No es una libertad que te lleve a un libertinaje, sino que es una libertad para vivir para Cristo. Y eso es extraño porque no se entiende. Es una libertad para vivir para Cristo. Ahora lo haces libremente, entendiendo de que lo mejor que puede existir es mirar a Cristo. Recibir estas instrucciones única, magnífica en este sermón del monte es maravilloso. Parábolas del reino, como fue la de Mateo capítulo 13, la del sembrador, dónde cae la semilla y dónde estoy yo, cuál es mi situación, cuáles son mis batallas, cómo Dios me ha llamado a mí y me ha colocado en un terreno fértil para continuar adelante y sirviendo y siendo de beneficio para muchos. Si vamos a hablar de discursos escatológicos, también lo tiene Mateo, ese famoso capítulo 24. ¿Quién nos cita hoy en día Mateo 24? No hay iglesia, no hay creyente que no piense en Mateo 24. Muchas veces, bueno, hace sus interpretaciones, vamos a darle esa, pero es digno de que entender de que sí, Mateo habló de eso, ahora nos toca a nosotros ver qué es lo que se nos quiso decir. Pero es que Mateo lo da todo. Mateo es el evangelio de los judíos. A ellos les escribe. Por eso es el más interesado en citar el cumplimiento de estas profecías. Escribió todo el tiempo pensando en ese pueblo. Y es como decíamos, 53 veces se citan textos del Antiguo Testamento. Más nadie lo hace. Ninguno de los evangelios. Porque lo que Mateo estaba haciendo era un trabajo único para ellos. Y eso, mi hermano, es glorioso, que nosotros veamos cómo Dios ha ido cuidando y guiando a su pueblo. Grandes temas como el nacimiento de Jesús, bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, la transfiguración, la entrada de Jesús a Jerusalén, juicio, crucifixión, todo esto está en Mateo, resurrección de Jesús, todos los temas con respecto a lo que es la vida de Cristo y lo que Él es, están ahí. Pasaje que nadie deja de mencionar, como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, incluso Luis lo citó hace un momentito, y la del amor a tus enemigos, la oración del Señor, lo primero, pedir, buscar, llamar, la puerta estrecha, no todo el que me dice Señor, Señor, las dos casas. Mi hermano, es que es una cosa increíble. Yo quiero motivarle a usted a estudiar Mateo. Busque un comentario de Mateo y ningún comentarista serio ha podido hasta este momento, hasta donde yo entienda, resumir el libro de Mateo y lo escribí en 25 páginas. No se puede. No puede. Porque es que cada tema es demasiado amplio y hace conexión con toda la escritura, de antiguo y nuevo. Lo que se dijo después de él y lo que se dijo antes de él, Mateo está ahí. Le hago un reto. Cuando usted esté estudiando, porque te quiere preparar algún tipo de estudio, se va a dar cuenta de que si lo que usted está estudiando, el mismo tema te va a llevar obligatoriamente a algún texto de Mateo. Es difícil que un predicador no tenga en su predicación que mencionar algún pasaje de Mateo. No se puede hablar de Cristo sin mencionar algún texto de Mateo.
Y esto es mío, lo que estoy diciendo aquí ahora. Pero mi hermano, eso es lo que yo he podido ver y hago ese reto para que ustedes vean si es verdad que esto no pasa. Es que es imposible no ir a Mateo. Ese es el libro que tenemos en nuestras manos estudiándolo hoy. Mi hermano tiene mucho que ver, mucho que estudiar y gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido analizar este libro con todo lo que hemos hecho y analizado. Y esperando, mi hermano, que ustedes se animen a seguir mirando y estudiando y cualquier pregunta que ustedes tengan puedan hacerla y puedan contestársela con el estudio mismo de ustedes. Si podemos ayudarle, pues aquí estamos para eso. Nuestro propósito, mi hermano, y Dios lo sabe, no sé, Dios que haga su obra, pero realmente que Él nos utilice dentro de nuestras limitaciones. Mi hermano, hay muchas personas capacitadas con mente brillante ahí afuera, incluso también dentro de la vida cristiana. Muchos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y algunos hablan magistralmente, impresionante con su forma de expresar y de explicar las cosas, que tú te quedas y dices, wow, pero ¿qué hago yo detrás de un púlpito? ¿Qué hago yo enseñando? Señor, utiliza a esas personas que son lo que en verdad tú le has dado, la capacidad y el conocimiento. No, mi hermano, nunca haga eso. Porque tú nunca sabes cómo Dios a ti puede utilizarte con lo que Él te ha dado. Tú tienes mucho para dar, todos tenemos mucho para dar. Y si estamos aquí en esta localidad, aún con las puertas abiertas de esta iglesia, es porque el Señor sabe lo que está haciendo. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Y es difícil y es duro cuando todo pastor ve que el tiempo de los estudios en sus iglesias, no solamente en esta, en todas, es el momento menos visitado. Todos nos encanta ir un domingo en la mañana porque, wow, estamos todos, cantamos las canciones bien, pero ahora para el próximo miércoles vamos a estudiar. Ah, sí, ya veré. Así estamos. Y es tan difícil para todo pastor entender eso y enfrentarse a esa situación. Siempre llevo en mi mente cuando un hermano habló aquí de que abrió, ¿se acuerdan? Hace muchos años. Abrió un seminario y el seminario nada más comenzaron muchas personas y él terminó con una sola persona, era el seminario. ¿Usted se imagina dando una clase para una sola persona? Y ese era el seminario. Y él dice, no voy a parar porque esta alma tiene mucho valor. Y no es cómodo, no es fácil. No es fácil. Así, mi hermano, que yo le pido que ustedes oren mucho por esta congregación y a ver hasta dónde Dios nos puede llevar. Hay muchas experiencias que hemos tenido, muchas cosas que no pensamos que podíamos aprender y el Señor nos está mostrando de que hay muchas cosas que yo no espero pasan, que yo jamás pienso que podrían pasar, pasan. Y es difícil. Les pido, mis hermanos, seguir orando mucho, porque un alma para el Señor tiene mucho valor. Que Dios, en su misericordia y en su gracia, me saque a mí de la posibilidad de ser, porque puede ser que pase conmigo. Que mañana yo sea la persona más rebelde y dura que ustedes hayan conocido. Y ustedes se sorprendan. Hermano, el solo hecho de pensarlo me aterra. Porque yo no confío en mí mismo. Yo creo que puede pasar. Y me da miedo. Que sea Dios quien en su gracia y en su misericordia me ayude a mí a permanecer humillado ante Él
Porque todo comienza cuando yo comienzo a pensar en mí. Ahí está el peligro. Hermano, cuando usted vea que usted está pensando demasiado en usted, tiemble. Tiemble. Porque Satanás también lo está mirando. Y te vas a dejar seguir actuar para entonces saber qué hacer. Y cómo prepararte el ambiente para que tú hagas lo que no tienes que hacer. No le dejes saber a Satanás que tú realmente eres muy importante y que hay que tratarte como ser importante, porque terminarás cayendo tarde o temprano. Demuéstrale a Satanás de que tú vives para Cristo. Y que si nunca nadie te dice, ni te dice nada, ni te admira por nada, Señor, todo es para ti. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Porque todo lo que hacemos es para Dios. Y esta es la manera que yo quiero terminar este libro de Mateo. Porque es un libro magnífico. Y si quieren ver eso, vayan al Sermón del Monte. Y van a ver lo que yo estoy diciendo. Si eso se parece a la vida de muchos de nosotros de los creyentes, es que el Sermón del Monte nos pega contra la pared. Y no nos gusta leerlo a veces. Además, hágase un devocional esta noche y vaya al Sermón del Monte y comiéncelo. A ver qué pasa. Y usted va a ver quiénes somos nosotros. Y cuáles son los deseos de Dios para nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Padre, gracias por este tiempo y gracias por haber concluido hoy con este estudio. Señor, es tan difícil nosotros a veces poder darnos cuenta de lo que somos capaces, de lo que no vemos en los demás y quisiéramos ver los corazones para saber qué hacer, pero nunca sabemos las intenciones ni los pensamientos. Señor, te necesitamos a ti porque tu obra es tuya y nosotros somos tus hijos. No podemos forzar ni obligar a nadie, pero es tu amor a ti lo que debe obligar a cada hermano y a cada creyente de hacer lo que tiene que hacer para poder acercarse más a ti y vivir en santidad. La pregunta final, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder servirte? ¿Qué tanto nos estamos apartando de nosotros mismos para mirarte a ti? ¿Qué tanto estamos acusando a los otros cuando realmente deberíamos utilizar el mayor tiempo para acusarnos a nosotros mismos antes que a los demás? Tenemos más cosas que ver y cambiar y transformar y crecer en ellas para tu gloria que el tiempo que nosotros podamos utilizar, gastarlo para poder destruir la vida de otros. Señor, líbranos, líbranos. Porque te necesitamos a ti, queremos predicar tu palabra, pero no podremos hacerlo de una manera justa y tranquila y correcta si nosotros primeramente no te miramos a ti. Te lo pedimos, oh Dios, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos guarde.